Cuenta la leyenda que hace muchos siglos un niño fue salvado de la muerte por un sabio guerrero. Cuenta la leyenda que ese niño creció y que fue condenado injustamente. Cuenta la leyenda que contra todo pronóstico sobrevivió, que juró venganza, que aprendió a luchar y se alzó como la última esperanza de los desfavorecidos. La vida le convirtió en ladrón, el amor le convirtió en héroe, el destino le convirtió en leyenda. Un viaje a la majestuosa Sevilla del siglo XVI de la mano de Sancho de Écija. La leyenda del ladrón es la imagen de un mundo convulso, un mundo de mendigos, prostitutas, nobles y comerciantes, espadachines y ladrones. Una novela que recupera el género clásico de aventuras cuyos pilares son el amor, la pasión y la venganza. Una historia que ocurre en el siglo XVI pero que se puede trasladar a la actualidad. Para conocer esta fascinante aventura nos encontramos con su autor, Juan Gómez Jurado. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Marina. Muchas gracias por estar con nosotros en Periodista Digital. Uno de los personajes principales de la novela, sin llegar a ser una persona como tal, es el propio entorno en el que se mueve la historia, Sevilla. ¿Por qué Sevilla? Tú lo sabes porque ya te has leído la novela, pero yo no te puedo responder a esa pregunta. A ver, vamos a ver qué te puedo contar. Bueno, empezamos por la idea. Yo tuve la idea para la leyenda del ladrón hace 4 años y medio, y cuando cruzó por mi cabeza el flash de ese final, el final de esta historia, me pareció un final apasionante, un final vibrante, un final muy hermoso, y un final que necesitaba una novela para llegar hasta él. Y yo quería contar esa historia. Y esa historia solo podía ocurrir en la Sevilla del siglo XVI. Una Sevilla que, como tú muy bien dices, es un antagonista más para las aventuras de Sancho de Écija. Sancho de Écija, ¿qué podemos contar de él? ¿Cómo es? Pues podemos contar que Sancho es un joven huérfano, que al principio de la historia asistimos a su momento más bajo. Es un niño moribundo, aún enganchado al brazo de su madre muerta. Su madre ha fallecido por la peste, él ha sido contagiado también, pero se salva de la peste y consigue sobrevivir gracias a la intervención de un personaje misterioso, del que seguro vas a preguntar después, que le lleva hasta las murallas de Sevilla y consigue llevarle hasta un orfanato donde le deja para que, bueno, pues por lo menos tenga una oportunidad. Y este niño, este Sancho de Écija, va a tener que luchar, que sobrevivir y que creer también siempre en la mejor versión de sí mismo. Él va a pasar de ser un pícaro a convertirse en un ladrón y finalmente en un héroe que va a tener en sus manos el destino de la ciudad de Sevilla y demás cosas. Un personaje que ya en el principio del libro es desconocido y que se junta con otro personaje no tan poco conocido. ¿Por qué juntamos a estos grandes escritores? ¿Cómo surge la idea? Efectivamente, dentro de la... No te voy a decir, es que vuelves a atacarme por cosas que... ¿Cómo surge la idea? No te lo puedo decir tampoco. Es que el problema de la leyenda del ladrón, y tú lo sabes muy bien porque lo has leído, es que es como todas mis novelas, tiene un juego de cajas chinas en el interior que según vas entrando tú, las vas extrayendo, como las muñecas rusas, como las matriuscas, y eso va desvelando un puzzle cuyo significado solo comprendes en la última página, que es cuando el título de la novela, cuando todo lo que habías leído cambia de significado y empieza a pasar a ser otra cosa. Uh-huh. Pero sí que te diré que para mí era muy importante que hubiese personajes históricos, personajes literarios y personajes que pertenecen a mi imaginación dentro de la leyenda del ladrón. Y dentro de esos, 2 que eran muy importantes eran Cervantes y Shakespeare. Pero no los Cervantes y Shakespeare escritores, porque si tú piensas en Cervantes, te imaginas a este señor pues con la barbita recortada, con los ojos miopes, cabalgando una nariz ganchuda, con esa gola, eso que están acostumbrados a ver los escolares en los libros de historia. Pero ese señor existe solo durante 21 días.
que es el tiempo que tarda él en escribir la primera parte del Quijote. El hombre real, el hombre de verdad, es un soldado, un héroe, un aventurero, y ese personaje, ese hombre antes de convertirse en leyenda literaria, es el que yo quería reflejar en las páginas de la novela. ¿Quiénes han sido tus referentes literarios a la hora de escribir la leyenda? Muchos, muchísimos. Es que es casi imposible citarlos a todos, pero bueno, desde luego, para las sensaciones más profundas o más vibrantes, Ken Follett, Arturo Pérez Reverte, Carlos Ruiz Zafón, Batman. Es decir, hay un montón de... Yo creo que un escritor es extremadamente permeable a todas las referencias con las que se va cruzando en su vida, a unas más que a otras. Y yo en concreto soy muy empático con lo que leo, y sobre todo con lo que leo, que me produce sensaciones muy fuertes, ¿no? Entonces todo eso luego se va juntando dentro de mi interior e intento reflejar esas mismas sensaciones. Pero si hay algo que pueda resumir la leyenda del ladrón, es bocata de nocilla el sábado por la tarde. Y me explico. Cuando yo escribía esta novela, que es una historia de aventuras, con mucha carga, con un juego literario, con carga político-social, con un montón de cosas, pero la diversión y lo que yo quería hacer responde a ese niño que era yo en los años 80, sentado enfrente de la tele un sábado por la tarde con su bocata de nocilla y viendo Scaramouche, Los Tres Mosqueteros, El Zorro de Douglas Fairbanks, todas esas historias que me hacían vibrar y soñar. Antes has nombrado a Ken Follett, es imposible que no te lo pregunte. Por desgracia. Te han comparado con él. ¿Cómo recibes esta comparación? Como un honor, yo se lo dije a él. O sea, cuando le conocí, lo primero que hice fue darle las gracias y decirle, oye, gracias. Gracias porque cuando yo tenía 14 años me pasé un verano en un sofá tumbado leyendo una y otra vez Los Pilares de la Tierra, un libro que saqué de la biblioteca todas las veces seguidas que pude, cambiando de carné para que no, porque el libro no se puede sacar 2 veces seguidas. Y le di las gracias por haber escrito esas novelas y esas historias que a mí me hicieron descubrir una manera de contar cosas diferente, ¿no? Por ejemplo, él cuenta en Los Pilares de la Tierra un mundo absolutamente realista, pero desde una perspectiva moderna, ¿no? Como es el de la Inglaterra del siglo XII, si no recuerdo mal. Y a mí eso me gustó y es algo que, bueno, pues que he absorbido en parte en mis novelas, ¿no? Creo que de una forma también particular, pero bueno, a los periodistas les encanta hacer esos juegos, ¿no? Esas comparaciones. Sin entrar en la historia para no desvelar nada, pero sí que me gustaría que me dijeras, por lo menos nombrarme, ya que yo lo voy a ubicar enseguida y en cuanto los lectores lo lean también lo van a ubicar. ¿Cuál es la parte que más te ha costado escribir del libro? Es una buena pregunta. Y fíjate que con todas las entrevistas que llevo es la primera vez que me lo hacen. Pues no lo sé. Vamos a ver, ha sido una novela muy dura. Me ha llevado 4 años, como sabes, escribirla. 3 años solo de documentación y 1 completamente dedicado a la escritura. No haciendo nada más. Entonces, bueno, pues ha sido difícil en conjunto. Yo creo que lo más complejo tal vez ha sido conseguir mezclar la inmersión total, es decir, lo que yo llamo el Dolby Surround, que tú estés leyéndola y casi veas como una película se proyecta en las páginas del libro, ¿no? Que las acciones de los personajes te introduzcan dentro de la historia y que te transporten a otro tiempo, ¿no? Entonces, técnicamente y en general, lo más difícil ha sido ese proceso de recreación, ¿no? De como decíamos antes, de inmersión total. Pero si me preguntas por un capítulo concreto, yo creo que para mí el más difícil fue el capítulo número 36, que es el capítulo en el que se forja una espada y que yo escribí después de tener una terrible noticia, una persona de mi familia que había muerto. Y bueno, pues está lleno de emoción y de sentimiento y bueno, pues me costó mucho seguir adelante escribiendo. De hecho es casi la mitad de la novela, ¿no? A partir de ahí la novela se transforma en otra cosa, en otro género. Y bueno, no vamos a contar más tampoco. No. 4 años dedicados a una novela. Cuando acaban esos 4 años,
¿Cómo se siente el escritor? En mi caso, tremendamente exhausto, tremendamente vacío y muy cansado. Yo nunca creí que me fuese a costar tanto tiempo, 16.000 horas de trabajo y un esfuerzo brutal. Y entonces, bueno, pues te quedas roto y asustado, tienes miedo. Nunca había tenido tanto miedo como cuando lancé este libro. Porque has puesto toda tu vida, toda tu alma, un pedazo de lo que tú eres en las páginas. Te lo ha arrancado, se lo ha llevado. Y bueno, pues ahora está volviendo, ¿no? Con lo que te dicen los lectores, con lo que te cuentan, con los emails que te escriben, con el cariño. Un cariño que además suele ser recíproco. Sé que eres muy tuitero, te gusta mucho internet, las nuevas tecnologías, y que a la mayoría de los seguidores que tienes que te escriben, les respondes. Siempre que puedo, porque hay veces que es imposible. O sea, el día que salió la novela yo recibí 600 menciones, estuve hasta las 4 de la mañana escribiendo, respondiendo menciones, y hay un momento en que me quedé dormido, no podía responder todas, ¿no? Y luego vienen más y más y más. Intento responderlas todas, probablemente a partir del lunes volveré a ser un ser humano y podré volver a contestar y a hacer uno por uno, ¿no? Ahora yo sé que algunos todavía tendré que ir para atrás y responder a algunos que me han preguntado cosas, ¿no? Pero sí, siempre que puedo respondo todas las menciones, todos los emails y intento, bueno, pues es cuestión de mera educación. Si alguien te dice algo, ¿cómo no le vas a contestar? Pues no sé, es básico, ¿no? Además los seguidores lo agradecen mucho. Sí, no, la gente lo que agradece es la buena educación. O sea, yo creo que es básico. Pero bueno, mira, para mí, Marina, mi primera prioridad es el lector, mi última prioridad es el lector y mi única religión que se lo pase bien. Entonces, bueno, pues eso yo creo que es coherente con todo lo que hago, tanto con las novelas que escribo con mi forma de ser. Volvemos a la novela, pero con un pie fuera. Sevilla en 1590. ¿Sí? España 2012. Sí. ¿Qué similitudes y diferencias nos podemos encontrar? ¿Y por qué no me las dices tú? Toma, esta no te la esperabas, ¿eh? Hombre, la entrevista la estoy haciendo yo, ¿no? Sí, claro, pero ¿por qué no? Dime tú una, por ejemplo. A ver, la primera que se te ocurre, porque tú has leído la novela entera. Hombre, yo puedo responderte como sé que nos ha respondido a muchos compañeros míos. No es casualidad que los malos sean el duque y el banquero. Efectivamente. Nada, pero vamos a hablar en serio, perdona, que sé que te he puesto en un compromiso. En el año 1590 nos encontramos con un estado en quiebra técnica que debe ingentes cantidades de dinero a los bancos extranjeros, con unos intereses que año a año se van haciendo cada vez mayores, y esto no es culpa de que no haya dinero, porque ingentes cantidades de recursos llegan desde América, Guadalquivir arriba, hasta el puerto del Arenal en Sevilla, donde se desembarcan grandes cantidades de cajas de oro monedas de oro acuñadas en las Tecas de México, y enormes barriles de oro y de plata extraídos de las minas de Taxco que se llevan hasta la casa de la contratación, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre con todo ese dinero? Que es despilfarrado de forma irresponsable por los gobernantes en causas vanas de gloria personal. La Armada Invencible, las guerras de Flandes. Entonces, no hemos cambiado mucho. Entonces, como ahora, los poderosos ignoraban por completo las necesidades de los humildes, del pueblo llano, y se enfrentaban o hacían despilfarro de todos esos recursos, y no les importaba nada que la gente estuviese en las calles luchando por la supervivencia, o como me comentabas tú antes, fuera del micrófono, con niños peleando por un mendrugo de pan. Aquí todavía no hemos llegado a eso, pero si las cosas no cambian, algún día nos encontraremos con esa situación y entonces lloraremos y diremos qué es lo que hemos hecho mal. Después de estudiar la Sevilla del siglo XVI, bueno, en realidad la España del siglo XVI, porque aunque Sevilla tiene la importancia que tiene, ¿Es el centro del mundo? Supongo que en el resto de España sería igual. O peor. O peor. Pues entonces mejor. ¿Crees que... A ver, que se me acaba de ir la pregunta.
Te iba a preguntar que si crees que llegaremos a la situación a la que llega la historia. Es decir, ¿crees que existen en la actualidad una Clara, un Sancho de Écija o incluso un Vargas? En lo de Vargas lo tenemos claro. Y me parece que en la Sevilla del siglo XVI, como en la España de hoy, sobraban ladrones y faltaban héroes. Y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos. Personas que sean capaces de mirar a su alrededor y decir, las cosas no están bien, pero creo que pueden cambiar. Evidentemente no con los métodos tan directos que utiliza Sancho, porque Sancho arregla bastantes cosas a golpe de espada, pero con las armas de hoy en día, que son muchas y son muy buenas, yo creo que nos hacen falta héroes y gente que crean la mejor versión de nosotros mismos. Esta es una novela de aventuras y es una novela en la que se cuentan cosas muy duras, pero también es una novela muy optimista, como lo es Sancho. O sea, Sancho con cada golpe del destino crece, en lugar de irse para abajo. Y lo hace porque no cree en quedarse en un sofá mirando a cómo las cosas se arreglan por sí mismas, como ciertos gobernantes acostumbran a hacer. Ahora acabo de recordar la pregunta. Te iba a preguntar que si después de haber estudiado la Sevilla del siglo XVI y vivir la situación que estamos viviendo, ¿crees que estamos como obligados, más que obligados, es como condenados a vivir siempre la misma historia? Vamos a ver, que la historia se repite no es algo que haya descubierto yo. Pero yo no es que creo, o sea, las teorías sociales e históricas y socioeconómicas dicen que la historia va en ciclos. Yo creo que es que lo que es perenne e inamovible es la naturaleza humana. Que cuando un ser humano alcanza las cotas más altas del poder, lo hace porque es un desalmado, porque es la manera de llegar arriba. Normalmente hay que pisar bastantes cuellos, con lo cual el objetivo, o lo que pasa después es inevitable. Entonces, la naturaleza humana es inamovible, ¿no? Pero lo que no es inamovible es las situaciones. Es decir, creo que las cosas pueden cambiar y creo que podemos hacerlo mejor. Y creo que la historia no tiene por qué repetirse. Y creo que podemos salir de donde estamos con voluntad y no creyendo que las cosas son así y no tienen por qué cambiar. Es algo que pasa en la novela. Los corruptos, los poderosos, aplastan al pueblo, especulan con su futuro. Es la primera novela con realidad aumentada. ¿Qué es esto y cómo surge esta idea? Pues te lo tendría que enseñar ya que estamos en la tele, pero bueno. ¿Puedes hacerlo? Bueno, sí, voy a coger el libro, con tu permiso. No tengo el teléfono móvil conmigo, pero sí te puedo enseñar que al final de determinados capítulos hay unas pequeñas marquitas. Entonces, ¿dónde está la cámara? Aquí. ¿Veis cómo? La novela es una novela por sí misma. Es decir, que tú la puedes leer y no hay ningún problema. Tú la lees del principio hasta el final, te lo pasas muy bien, la cierras y te olvidas. Pero si además tienes un smartphone y te apetece escuchar los comentarios del director, entre comillas, pues puedes ir a estos pequeños códigos con una aplicación gratuita que hay para iPhone y para Android, le pasas el móvil por encima, entonces tendrás pequeños textos históricos o vídeos grabados donde está el autor hablando, que vengo siendo yo, y te cuenta pues por qué me gustó determinado capítulo o por qué tal y tal cosa pues me ha parecido divertida o interesante, ¿no? Porque haces hincapié en un tema determinado, como son los niños, que me preocupa mucho. Es que yo desde luego la escena de que lo del mendrugo de pan es que me levantó, me puso el vello de punta. Bueno, pues gracias y perdona al mismo tiempo. No. Hombre, un libro creo que es para eso. Siempre he considerado que un libro, al final lo que buscáis es que... Provocar emociones, claro. Es lo más bonito que te pueden decir. Bueno, lo más bonito que te pueden decir es he llegado tarde al trabajo por tu culpa. Que eso está muy bien, porque normalmente la gente, bueno, es una de las cosas que te dicen, ¿no? Me he pasado de parada de metro, o me he levantado con ojeras porque estuve hasta las 5 de la mañana leyendo. Eso es genial. Dices tú. No se admiten reclamaciones. Una obra que engancha, que atrapa,
¿Cuándo veremos alguna de tus obras en la gran pantalla? Los derechos de las 3 anteriores, como sabéis, bueno, pues están vendidos y están en Hollywood y estamos en diversas fases de producción, y con esta nos lo vamos a pensar bastante, porque es una historia a la que tengo especial cariño y para la que pondré muchas condiciones. Entonces, bueno, eso seguro que hará que tardemos muchos años en verla, pero es que no puede ser contada de cualquier forma. Entonces, bueno, pues con tiempo. Y los demás, el resto, pues ya sabes, la crisis hace que las cosas vayan despacito. En la segunda, en Contrato con Dios, estamos en fase de guión, y las otras 2 pues están en distintos estadios de preproducción. Pues vamos con calma. Luego al final, la gente de Hollywood tiene mucha prisa por todo. O sea, te tiran años tal, mareándote de despacho en despacho, y luego en 15 días quieren resolverlo todo. Es una cosa que pasa siempre. Pero bueno, yo me lo tomo con mucha calma. Y ya para terminar, y los lectores sabrán de lo que hablo, ¿cuál es para ti la materia de los sueños? Bueno, Como yo creo que con la cuarta, con la que se queda Sancho al final, y no te lo digo más. Hay 3, cada uno de los protagonistas propone una, y luego Sancho vuelve a proponer una más. Pero para responder a esa pregunta hay que llegar a la última página de La leyenda del ladrón. Pues es lo que le recomendamos a todo el que esté viendo este vídeo, porque desde luego es una novela que merece la pena ser leída. Gracias. Gracias, de verdad, Marina. Muchas gracias por acompañarnos, Juan. No, gracias a vosotros por invitarme y por estar aquí contándole esta historia a los lectores.